Volvemos a empezar un vídeo recordando la definición de la matriz de divisibilidad, la definición que permite crear cada una de sus filas y que teníamos un posible término general. En este vídeo lo que vamos a hacer es usarla para reconvertir procedimientos en funciones. Y concretamente empezaremos por los procedimientos del MCD y el MCM. Una cosa que no habíamos realizado hasta el momento es el producto de filas o columnas de la matriz de divisibilidad. Vamos a comenzar con un ejemplo donde se multiplican las filas 9, 12 y 18, representadas como A, B y C. En la fila del 9, por ejemplo, se observa que todos los elementos son nulos, excepto si estamos en un número de columna que sea múltiplo de 9. Lo mismo para los demás. Al multiplicarlas elemento a elemento, obtendremos una sucesión como la que vemos aquí. De la misma manera hemos utilizado la letra X para el único producto no nulo para que ocupe menos sitio. Y se observa que la X, que representa un valor no nulo, solamente aparecerá cuando el número n de columna sea múltiplo común de A, B y C. Y que para este ejemplo la primera aparición de X es cuando n vale 36. Por tanto, n sub 0 igual a 36 es el primer múltiplo común. Y de ahí deduciremos que el mínimo común múltiplo de estos tres números es 36. ¿Qué ocurre si multiplicamos las columnas correspondientes a esos tres números en vez de sus filas? Aquí vemos una muestra de las columnas del 9, del 12 y del 18. Vamos multiplicando en horizontal, 1 por 1 por 1, 0 por 2 por 2, 3 por 3 por 3, etc. Y enseguida se observa que el resultado de estas multiplicaciones siempre será 0, excepto si estamos en un número de fila m que sea divisor común de A, de B y de C. Que todas las multiplicaciones, si sobrepasáramos el número de fila del mayor de los números, darían 0 como resultado. Que el mayor valor de m para el cual hemos conseguido un resultado no nulo era m igual a 3. Y de ahí deduciremos que el MCD de 9, 12 y 18 es 3. La sucesión que habíamos obtenido cuando multiplicábamos filas era esta. Hay que decir que no necesitamos la sucesión entera, sino solamente los primeros A por B por C elementos. A por B por C es un múltiplo común a A, B y C, y por tanto el MCM será un número inferior a A por B por C. En ese caso, de la sucesión solamente necesitaremos una lista. Y para que quede el procedimiento convertido en una función, necesitaremos una función que trabaje con una cantidad finita de elementos y nos proporcione la posición n del primer elemento no nulo. Para el MCD ocurre algo similar. Este era el aspecto de la sucesión producto de columnas. De ella solo necesitaremos los 9 primeros elementos. El menor de los números determina la cantidad de elementos que necesitaremos. En ese caso, en vez de la sucesión, trabajaremos con una lista. Y el MCD quedará convertido en una función en el momento que encontremos la función que, si le proporcionamos una lista finita de elementos, nos dice la posición del último valor no nulo de dicha lista.
pero dichas funciones aún deberán esperar, puesto que si lo que vamos a calcular es el MCD y el MCM de exactamente dos números, existe alguna circunstancia que va a permitir obtener un resultado más sencillo y compacto. Por tanto, en este apartado solamente vamos a considerar dos números A y B cualesquiera, de los cuales queremos calcular el MCD y el MCM. Crearemos dos listas de A por B elementos. Para A repetiremos B veces una lista de A números, formada todas ellas por ceros, excepto el último que vale A. Para B, repitiendo A veces una lista de B números, formada por todos ceros, excepto el último que es un B. Ambas listas tienen término general, conocido, y aquí volvemos a recordarlo. Ahora procedemos a multiplicar ambas listas. Se observa que existen 4 posibles productos, de los cuales 3 de ellos proporcionan un resultado nulo. Y que el único producto cuyo resultado no es nulo se tiene que deber necesariamente a valores de n que sean múltiplos de A y de B simultáneamente, proporcionando como resultado AB en ese caso. Una vez hayamos multiplicado, se creará una lista como la que vemos. Y será especialmente importante contar hasta encontrar el ordinal n0 donde aparece el primer elemento no nulo. Porque si aparece un elemento no nulo, significa que n sub 0 es múltiplo de A y de B, pero además es el primero. Y de ahí deduciremos que n sub 0 es el mínimo común múltiplo de A y B. También es importante observar que el resto de la lista hasta completar los A por B elementos surge por repetición exacta de esta lista principal de n sub 0 números. O dicho de otra manera, que los siguientes elementos no nulos aparecerán exactamente en las posiciones 2n0, 3n0, 4n0. Porque si existiera un ordinal n sub 1 que estuviera estrictamente comprendido entre dos múltiplos de n sub 0 y donde el producto fuera A por B, no nulo, entonces tendríamos n sub 1 es un múltiplo común de A y B y está comprendido entre esos dos múltiplos de n sub 0. Kn sub 0 también es un múltiplo común de A y de B. Por tanto, la resta también lo sería. Pero al restar, n sub 1 menos k por n sub 0 está entre 0 y n sub 0. Lo que querría decir que habría un elemento no nulo en la posición n sub 1 menos k por n sub 0. Lo que es absurdo porque va en contra de que n sub 0 sea el mínimo. La lista completa de A por B elementos surge repitiendo la lista de n sub 0 elementos que vemos aquí. Pero como además AB es un múltiplo común de A y B, considerándolo como ordinal, entonces sabemos que el resultado del producto para este ordinal AB será también A por B. De donde se deduce que n sub 0 es un divisor de A por B. En realidad ya lo sabíamos. La propiedad que convierte al MCD y al MCM de dos números en un caso único es esta. El producto de dos números es igual al producto de su MCD por su MCM. ¿Cuántas veces se debe repetir la lista de n sub 0 elementos hasta completar la lista total de A por B elementos? Llamemos K a dicho número. Entonces, K por n sub 0 dará como resultado AB. Eliminamos n sub 0 y tenemos que K por el mínimo común múltiplo es igual a A por B. Pero acabamos de decir que el MCD por el MCM también da A por B. De donde se deduce que K es el MCD de A por B. Es decir, el MCD de A por B lo estaremos viendo en forma de
cuántas veces se ha tenido que repetir la lista de n sub 0 elementos hasta completar la lista total. Luego, si hemos escrito la lista completa de A por B elementos, el MCD lo tenemos prácticamente a la vista. Es simplemente la cantidad de veces que hemos tenido que repetir la lista de n sub 0 elementos hasta llegar a completar A por B elementos. O dicho de otra manera, el MCD saldrá de contar simplemente la cantidad de elementos no nulos que veamos. Si dividimos toda la lista por A por B, los ceros no se verán afectados. Y cada elemento que previamente valiera A por B se convertirá en un 1. Entonces, el MCD será, en este caso, la cantidad de unos que tengamos a la vista. Pero como todos los elementos de esta nueva lista son ceros y unos, la cantidad de unos que tenemos a la vista se obtiene simplemente sumando los elementos de esta nueva lista. Por tanto, aquí tenemos la expresión del MCD de dos números en forma de función y usando solamente operaciones elementales, excepto lo que hayamos querido utilizar con las sucesiones de subí. Ya tenemos convertido el MCD de dos números en una función. Ahora, simplemente reutilizando lo de que el producto de dos números es igual al producto de su MCD por su MCM, convertiremos con facilidad el MCM también en una función. Y como antes, solo mediante operaciones elementales. Ha quedado pendiente la tarea de encontrar las funciones para los procedimientos del MCD y el MCM de 3 o más números. Porque aunque he hablado en este vídeo, no hemos llegado a desarrollar las funciones que devuelven la posición del primer elemento no nulo de una lista con cualquier cantidad finita de elementos, o la posición del último elemento no nulo. Esa tarea quedará para otros vídeos. Y eso sí, dichas funciones formarán parte de un grupo más amplio de funciones que realizan estas y otras tareas.